Paula Narváez ya está conectada con nosotros y nuestro periodista Ariel Arauz nos va a contar en un minuto quién es nuestra siguiente invitada y de qué vamos a conversar. Hoy en Luz Verde Informa, nuestro periodista Claudio Mardones estará conversando con Paula Narváez, psicóloga y política chilena perteneciente al Partido Socialista. Oriunda de Osorno, donde realizó sus estudios de educación básica y media para luego trasladarse a Santiago, donde estudió psicología en la Universidad Andrés Bello y seguidamente se perfeccionó en el extranjero. A la fecha, ha ejercido en cargos territoriales y como ministra secretaria general del segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. Hoy es precandidata presidencial por el Pacto Electoral Unidad Constituyente para las elecciones de este 2021. Últimamente el panorama entre el Partido Socialista y la democracia cristiana gira alrededor de un solo asunto: la candidatura de Paula Narváez por el PS y la mayoritaria preferencia que arrojan las cifras a favor de la actual presidenta del Senado y demócrata cristiana Jasna Proboste. Todo esto teniendo en cuenta en que la inscripción de las candidaturas para ocupar el sillón de la moneda y las parlamentarias tienen una fecha límite para el 23 de agosto, es decir, exactamente 2 meses. Sin embargo, se habla de dilatación de acuerdos desde la democracia cristiana y de diálogos que se ven irremediablemente lejanos. El académico Mauricio Morales advierte que los posibles desenlaces son 3. Primero, una decantación natural de la candidatura de Narváez. Segundo, una primaria que podría suponer una preocupante baja de participación y alto costo, pero que otorgaría un revestimiento de legitimidad popular a la ganadora. O por último, y en definitiva, que ambas vayan a primera vuelta. ¿Qué está pasando entonces realmente? Hoy junto a Claudio se abordará esta interrogante, así también tópicos como el escenario político de la región de Valparaíso, la política de acuerdos en el contexto histórico, la situación de la pandemia y una probable interpelación al Ministerio de Salud, entre otros. Bien, y ya estamos con Paula Narváez después de una extensa visita y por supuesto además una extensa agenda hoy en nuestra región de Valparaíso. Paula, bienvenida a Luz Verde, ¿cómo está? Hola, un gusto saludarlo, Claudio. Espero que me escuche bien porque voy en la ruta de regreso a Santiago, así que espero que tengamos un buen contacto y le agradezco mucho la posibilidad de hablar con Radio Valparaíso y saludar a todos quienes nos escuchan. Muchas gracias, pues sí, pues el Gran Valparaíso aquí escuchándola en la región. Paula, lo primero partir como candidata, ¿cierto? ¿Cuál fue el objetivo de la visita a esta región, a la región de Valparaíso? ¿Y cómo consideró que fueron estas actividades? ¿Estuvo bien? Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que ocurrió hoy? Mire, lo más relevante hoy día fue estar en el Cerro San Roque de Valparaíso conversando con dirigentas sociales, principalmente dirigentes del adulto mayor. Estuvimos en una conversación muy importante en la Junta de Vecinos Gabriela Mistral, donde me dieron a conocer las principales inquietudes que tienen los vecinos y vecinas. Bueno, cuando uno conversa con los adultos mayores, principalmente se da cuenta de la, ¿cómo podríamos decir?, no consideración, invisibilidad, falta de atención que seguimos teniendo en nuestro país respecto de las personas mayores y sus múltiples necesidades en cuanto a ingreso, en cuanto a salud, en cuanto a vivienda, en cuanto a bienestar en general. Y por lo tanto, estas reuniones a uno le permiten tener, ¿no es cierto?, el contacto directo, de primera mano, además, ¿no es cierto?, la información que ellas nos entregan y poder conversar cuáles son nuestras propuestas en ese sentido. Y conversar también con algunos vecinos del sector del Cerro San Roque. Pudimos conversar principalmente con dueños de negocios, de pequeños negocios, y de cómo han enfrentado esta dura pandemia, arreglándoselas, ¿no es cierto?, con mucho ingenio, como lo hace el chileno y la chilena del pueblo, ¿no? Correcto. Paula, pasemos al tiro entonces de inmediato, pues candidata. Estuvo en el Cerro San Roque, cierto, estamos en plena pandemia y por supuesto que habló de vivienda, economía, empleos. ¿Cuáles son las propuestas de Paula Narváez en estos puntos? Que principalmente son representativos ahí además de todo un Chile, de todos los chilenos y chilenas. Un Cerro San Roque que representa la miseria, cierto, y a veces el abandono en que está este país y nuestros compatriotas. Efectivamente, mire, lo primero que nos hemos planteado como propuesta nosotros ha sido tener que tener un plan de recuperación post-pandemia. Ese plan de recuperación tiene que, por supuesto, ser escrito descentralizadamente, porque no va a ser Santiago el que defina
qué es lo que cada territorio reclama o necesita, y por eso el contacto con el dirigente social de base es tan importante. Ahora, el plan de recuperación tiene un componente importante en reactivación de la economía, pero es una reactivación de la economía también desde el territorio, que es lo que necesitan las pequeñas y medianas empresas para poder reactivarse. Hay que ser muy concretos en esto. Conversando con los pequeños comerciantes, ellos necesitan repactar sus deudas, necesitan consolidar sus deudas, luego tener reprogramación de ellas y que tengan condonación de parte del Estado de aquellas, ¿no es cierto?, deudas que pueden ser perdonadas. Y yo creo que eso es un compromiso que nosotros estamos asumiendo con las pequeñas y medianas empresas, sobre todo con aquellas que están más afectadas por la pandemia. Segundo, y es muy importante, en el marco de la reactivación de la economía, también la generación de empleo, y específicamente de empleo femenino, que ha sido el más impactado durante este tiempo. Las mujeres han retrocedido una década en cuanto a inserción laboral, y para eso hemos entonces diseñado un plan de contratación a mujeres que permita con incentivos a la contratación que los y las empleadoras contraten mano de obra femenina, pero también al mismo tiempo con programas de capacitación en materia de aseguramiento, de terminar con la brecha digital que afecta hoy día a los y las trabajadoras, pero especialmente a las mujeres. Por otra parte, ese plan de recuperación se hace cargo de la vivienda. Hoy día tenemos en el país 500.000 familias sin solución habitacional. Y por lo tanto, nuestro próximo gobierno se hará cargo de poder resolver al menos 1.000 viviendas por año, en distintas modalidades, desde la construcción, por supuesto, pero también usando otras alternativas, como el arriendo, porque sabemos que los campamentos, por ejemplo, en la región de Valparaíso, es una realidad agobiante, y tenemos que entonces, en este plan de recuperación post-pandemia, tener un plan de emergencia de vivienda que combina distintas soluciones, pero tenemos que hacernos cargo de esa necesidad sentida, y por eso nuestro plan de recuperación incorpora un eje de vivienda. Incorpora también un eje de protección al ingreso. ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres, yo siempre basándome mucho en un enfoque de género, las mujeres durante toda la vida se han dedicado a el cuidado, al trabajo no remunerado, pero que permite la actividad económica. Si las mujeres no cuidaran, ¿cómo entonces se desarrollaría la economía? Esta pandemia lo demostró, que el cuidado es un trabajo, y por lo tanto vamos a crear un sistema nacional de cuidados, pero junto con aquello, una protección al ingreso de las mujeres cuidadoras, que están a cargo de otros, que están a cargo de niños y niñas, que están a cargo de personas mayores, que están a cargo de personas en situación de discapacidad, personas enfermas, que requieren de la atención que generalmente es de una mujer, pero ese trabajo no se reconoce. Lo que queremos en nuestro gobierno es reconocerlo con una renta básica universal para mujeres. La idea es que esa renta básica universal en el largo plazo sea realmente universal, garantizada para todos y todas, pero en un gobierno próximo podemos gradualmente, progresivamente partir con las mujeres. No lo quiero cansar más, Claudio, pero es un plan bien sólido, tiene además un componente de recuperación en salud, porque se sabe que hay muchas patologías que han quedado postergadas producto de la pandemia, el control de las enfermedades crónicas, tratamientos, listas de espera para las operaciones. Tenemos que acelerar todo eso, y eso va a significar una inversión mayor en salud. Salud, y por otra parte, la escucho. Y también salud mental. Yo soy psicóloga de profesión, y por lo tanto entiendo que hay un problema de angustia, de depresión, de dependencia de alcohol y drogas, de ansiedad que están teniendo las personas por la cuarentena, por la situación del empleo, por la situación de salud. Entonces necesitamos mayor atención de salud mental desde los consultorios, por supuesto, que tengan disponible el acceso a psicólogos, asistentes sociales, trabajadores sociales, que son la salud comunitaria, que es la que se necesita. Y también un plan remedial en educación. Hay que pensar también en los sectores rurales, no solo en las escuelas públicas que están, ¿cierto?, en el medio urbano, también en el sector rural, que han estado todo este tiempo de alguna forma abandonadas, y que necesitamos una nueva inversión en infraestructura educacional en las escuelas públicas. Entonces, una primera gran propuesta es un plan de recuperación por pandemia, con todos estos elementos que yo le digo, definidos desde el territorio,
desde cada una de las comunas a nivel regional y, por supuesto, las reformas de más largo plazo, pero que hay que implementarlas ya desde el próximo gobierno en materia de pensiones, en materia de salud y un cambio en nuestro modelo económico que deje de ser un modelo, ¿no es cierto?, de corte neoliberal, que lo que ha hecho es generar tanta marginación, tanta pobreza y tanta desigualdad. Así es, salud, y desde ahí le quiero preguntar muy breve, esta futura o posible interpelación al ministro de Salud, usted que estuvo dentro de la moneda también, ¿sabe las consecuencias que tienen las interpelaciones a los ministros? ¿Es necesaria, no es necesaria, es adecuada o no? Paula Narváez, aquí en Luz Verde, Radio Valparaíso. Mire, Claudio, yo soy sumamente respetuosa de nuestras instituciones democráticas. Esa es una facultad que tiene la Cámara de Diputados y que en tanto facultad le corresponde a ellos llevarla adelante. Mi opinión es que la gestión de la pandemia ha sido absolutamente deficitaria, negligente. Hoy día se muere compatriotas todos los días del orden de 100 muertes diarias, ¿no es cierto? ¿Qué estamos pensando con eso? Que es como si se cayera un avión al día y ya a estas alturas me parece casi normal. Eso no puede ser. Hemos llegado a un punto de normalizar la muerte como algo, ¿no es cierto?, a propósito de esta pandemia, que simplemente ocurre en el escenario. No, la situación en la que estamos hoy día requiere de una gestión de crisis mejorada, requiere de una comunicación de riesgo que no se ha tenido, requiere de tomar medidas, comunicarlas y que sean consistentes esas medidas. No puede ser que por una parte se dé pase de movilidad al mismo tiempo que se dice que los contagios están aumentando y que se debe volver comunas a la cuarentena, pero con pase de movilidad. Esas medidas que son contradictorias unas con otras demuestran que ha habido una gestión muy deficitaria del riesgo y muy deficitaria de la pandemia en términos generales. El no haber dotado a los municipios de los recursos necesarios para una estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento desde el inicio fue un error garrafal. Y esta ha sido la responsabilidad de las distintas autoridades que hemos tenido. Ya han habido, ¿no es cierto?, 2 ministros de salud administrando esta pandemia. Ambos ministros han tenido una gestión deficitaria y, por lo tanto, la figura de la interpelación es una figura legítima que está en nuestra institucionalidad y que le corresponde a los diputados llevar adelante. Perfecto, clarísimo quedamos ahí. Me habló de un escenario, ¿cierto?, que pareciera que estuviéramos de público viendo este escenario, como que se cae un avión con más de 100 compatriotas que mueren diariamente por esta pandemia. Vámonos al escenario político. En la región de Valparaíso, claramente se presentó con los gobiernos locales y la gobernación un escenario nuevo. Mujeres de izquierda del Frente Amplio, un gobernador que gana en primera vuelta, ¿cierto?, también apoyado desde los movimientos sociales por la izquierda y por el Frente Amplio. Desde ahí, ¿cómo ve el escenario de nuestra región con un posible futuro, una futura presidencia de Paula Narváez, teniendo las comunas al menos más importantes, los gobiernos locales del Frente Amplio y una gobernación también frente amplista? Mire, yo creo que el panorama político, el fondo político, claramente en un sistema que cambió. Creo que es muy importante hacer un análisis un poquito en retrospectiva, en el sentido siguiente. La modificación en nuestro sistema electoral, que fue dinamizado de tantos años. Estamos escuchando con un poco de interferencias y le pedimos si podría, a lo mejor va entrando a un túnel algo, si podríamos parar a lo mejor. ¿Se escucha? Ya vamos a volver a llamar y vamos a insistir ahí. Estamos conversando con Paula Narváez, candidata, ¿cierto?, del Partido Socialista y en este momento la candidata única que al menos pueda desde esa manera ir sola, porque no tiene primarias, porque en este momento, cierto, las primarias se están concentrando en el Frente Amplio con un partido comunista y con el diputado Boric, y además se está con la derecha, cierto, a menos en el debate que vimos ayer. Está entretenido este escenario político. Le vamos a pedir a la radio que me diga cuándo puede tomar contacto nuevamente con ella. Y ahí me están escribiendo. Y ya, perfecto. Vamos a escuchar de nuevo Ariel Arauz. ¿Qué nos tiene con respecto a Paula Narváez y esta entrevista que estamos teniendo aquí en Radio Valparaíso?
Hoy en Luz Verde Informa nuestro periodista Claudio Mardones estará conversando con Paula Narváez, psicóloga y política chilena perteneciente al Partido Socialista. Oriunda de Osorno, donde realizó sus estudios de educación básica y media para luego trasladarse a Santiago, donde estudió psicología en la Universidad Andrés Bello y seguidamente se perfeccionó en el extranjero. A la fecha, ha ejercido encargos territoriales y como ministra secretaria general del segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. Hoy es precandidata presidencial por el Pacto Electoral Unidad Constituyente para las elecciones de este 2020. Bien, la tenemos de regreso, Paula Narváez, y le pedimos si se puede detener un ratito, nos quedan menos de 4 minutitos de entrevista. Paula, estábamos conversando, ¿cierto? Estamos con la candidata del Partido Socialista, que no va a primarias, así que estamos viendo ahí qué es lo que ocurre. Estábamos conversando con respecto a este Valparaíso, con este escenario frente amplista desde el gobernador hasta al menos las regiones, las comunas más importantes de la región. Viña del Mar, Valparaíso, Quilpué, Villa Alemana, San Antonio, además tienen nombre de mujer, como usted lo dijo, cuando asumió esta responsabilidad de ser la candidata presidencial del Partido Socialista. Paula. Bueno, usted ve, Claudio, que hoy día los candidatos que están corriendo en las primarias legales son todos varones. Y eso hace unos años atrás, ¿no es cierto?, ha sido normal. No para nosotros, las feministas, que hemos considerado que la representación. Bien, va a ir a una pausa musical y vamos a tomar bien contacto con Paula Narváez y regresamos. Estamos con Paula Narváez, candidata del Partido Socialista. Vamos a pasar al tiro de la pregunta, pues ya había alcanzado a responder con respecto a esta región frente amplista desde la gobernación hasta muchas comunas con sus gobiernos locales. Pasemos al tema de la democracia cristiana, ¿cierto? Con lo que tiene que ver con este respiro que ocurre en la votación de Orrego y principalmente en la votación a nivel nacional de los gobernadores. Resurge la unidad constituyente, pero también esta duda que se tiene de la democracia cristiana con respecto a Yasna Proboste. ¿Qué es lo que opina? ¿Qué es lo que piensa? ¿Estaría dispuesta a ir a una primaria, aunque ya está tarde, o que vayan las dos juntas, o que exista solo una candidata? En este tiempo hablamos de mujer. Paula Narváez. Disculpe esta interrupción, pero lamentablemente en la autopista en este momento no tenemos dónde detenernos, Claudio. Sí, pero ahora se escucha fantástico, así que aprovechemos. Ok, mire, es decirle principalmente, Claudio, que nosotros creemos que tenemos que llegar con una candidata o candidato a la primera vuelta de noviembre, y para eso la invitación fraternal que hemos hecho a la democracia cristiana y al Partido Radical ha sido una primaria ciudadana. Estamos esperando la respuesta que ellos nos puedan dar a eso. Nosotros decimos que tiene que ser pronto esa respuesta porque los tiempos son los que apremian. El calendario electoral establece hoy día un calendario bastante ajustado, pero entonces nuestro planteamiento es llegar a primera vuelta con una candidatura, que es lo que nos parece viable para el sector y también para los resultados que esperamos obtener en esta carrera presidencial. Correcto, una sola candidatura, ¿cierto? Que por supuesto quisiera que usted fuera, su nombre, ¿cierto? Paula Narváez, ahí inscrito en el... Esto nos recuerda otros tiempos, ¿cierto? ¿Cree que la historia es cíclica, Paula Narváez? Mire, la historia es cíclica, pero los escenarios no se pueden repetir exactos, principalmente porque Chile cambió. Entonces hoy día hay una demanda legítima de parte de la ciudadanía de formar parte de las decisiones. Si hay algo que la ciudadanía ya no permite, ya no valora ni acepta, es que las decisiones sean populares, que las tomen unos poquitos en una oficina, ¿no es cierto?, de manera, digamos, no poco transparente. Hoy día las decisiones se tienen que tomar con la gente, y la gente es la que decide. Y a eso es lo que uno como persona pública tiene que estar disponible. Y eso es por lo menos mi disposición es esta. Correcto. Desde ahí, si ¿creen las encuestas, Paula Narváez? Es que hay encuestas y encuestas. Claro, los instrumentos son importantes y hay que mirarlos, pero también hay que entenderlos metodológicamente. Lamentablemente se utilizan ciertos instrumentos para querer predecir comportamientos y no son los correctos. ¿Qué quiero decir con esto? Una cosa es una encuesta de opinión, otra cosa es una encuesta electoral, por ejemplo, ¿no? Son instrumentos distintos. Decímosle eso a los expertos en todo caso. Lo que yo digo es que las encuestas uno las mira, son las fotos de un momento, pero también han demostrado en estas últimas elecciones que han quedado todas superadas por la realidad
y las encuestas no han sido buenas predictoras de lo que ha sucedido luego en las urnas. Son las urnas las que deciden. Perfecto, eso es cierto. Las encuestas en este último tiempo nos han, de hecho, sorprendido y desilusionado porque la sorpresa finalmente ha estado hasta en los últimos votos. Pero desde esa mirada, ¿estaría dispuesta, si las encuestas no están a su favor, ceder el espacio a Jasna Proboste o prefiere seguir peleando hasta llegar a un acuerdo, ya sea por primarias, ya sea por otro tipo? Y le recuerdo ahí la política de los acuerdos, tan necesaria en los 90, tan necesaria en los 60. Por eso le preguntaba que si les cree que la historia es cíclica. Mire, la historia de los acuerdos, y los acuerdos tienen que ser en torno a las ideas. Si estamos todos de acuerdo en que se acabó el sistema neoliberal y que tenemos que tener un nuevo modelo, es un estupendo acuerdo. Si estamos de acuerdo en que tenemos que nacionalizar los recursos naturales, me refiero específicamente al agua, por ejemplo, que tiene que ser un derecho, digamos, humano para todas las personas, es un estupendo acuerdo. Si tenemos el acuerdo de que no pueden haber más ISAPRES, yo creo que es un estupendo acuerdo. Los acuerdos tienen que ser en base a las necesidades de las personas y no a otras consideraciones. Y por eso es que me parece a mí que la definición de un candidato o candidata se tiene que hacer con un mecanismo participativo y democrático, y eso no son las encuestas, son las elecciones. Correcto. ¿Cómo es la relación hoy en día del Partido Socialista con la democracia cristiana? ¿También? Mire, yo creo que es una relación que obviamente se nutre de una historia larga, de un trabajo conjunto que se ha tenido durante mucho tiempo, que ha logrado cosas muy buenas para el país, y se está teniendo una conversación permanente con ellos, pero es una conversación que pasa principalmente por las dirigencias de ambos partidos. ¿En qué vereda se pone Paula Narváez? ¿La derecha de las comunas del rechazo votaron por Orrego o votaron en contra de Oliva? Bueno, en realidad yo creo que hacer esas conclusiones siempre son, desde mi punto de vista, reduccionistas. Dejan una mirada muy, muy pequeña de lo que define finalmente a un elector. Lo que tenemos y que es preocupante, yo creo, sí hay que analizar, es la baja participación electoral. Yo creo que ahí está la preocupación. El haber tenido menos de un 20% de participación electoral en la última elección es sin lugar a dudas una señal de tiempos que nos preocupan. Y por lo tanto, por lo menos mi intención, creo yo, es que tenemos que avanzar hacia la reposición del voto obligatorio como una manera clara de que la ciudadanía forme parte de manera activa de las decisiones en temas tan importantes como la elección de sus autoridades. Perfecto. Los últimos 2 minutitos se los dejo abiertos. El Gran Valparaíso la está escuchando. Paula Narváez, candidata del Partido Socialista, y también la región de Coquimbo. 102.5 FM acá en la región de Valparaíso, 90.9 en la región de Coquimbo. Paula Narváez en Luz Verde. Paula. Muchas gracias. Primero un mensaje de solidaridad, de apoyo cariñoso a todas aquellas familias que han perdido un ser querido producto de esta pandemia. Un abrazo y un saludo de aliento, de mensaje de aliento a todos aquellos que han perdido un empleo y que están hoy día, se encuentran buscando un empleo. Y también a las pequeñas y medianas empresas, a estos emprendedores, sobre todo el sector hotelero, gastronómico, el turismo, ¿no es cierto?, que ha visto tan afectados sus ingresos. Decirles que vamos a salir de este momento sombrío. Yo sé que hay fatiga, que hay cansancio, pero que vamos a salir para poder construir un Estado presente, protector, que ayude a reemprender a los emprendedores, que ayude a los trabajadores a volver a encontrar un empleo, hombres y mujeres, que ayude a los y las adultas mayores a recuperar también su salud, la posibilidad de sociabilizar con otros, a tener también protección en sus ingresos, que ayude a niños y niñas y adolescentes a volver a tener actividades normales en escuelas que los acojan integralmente. Es decir, tenemos que levantarnos después de este periodo triste que estamos viviendo producto de la pandemia, pero tenemos la capacidad, los chilenos siempre hemos tenido la capacidad de levantarnos después de la adversidad, pero para eso necesitamos tener un gobierno que no sea un gobierno de derecha, que esté realmente comprometido con las necesidades de la gente, y tienen mi compromiso para hacerlo. Perfecto. Muy cortito, me imagino que vio ayer el debate, ¿cierto?, de los candidatos de derecha para primaria. En un escenario hipotético, ¿con quién le gustaría enfrentarse de los hombres que vio anoche? Bueno, mire, esa es una decisión que tiene que tomar el pueblo soberano, Claudio.
y eso es lo que importa en este momento, que sean ellos los que concurran a las urnas y tomen esa decisión. Quien sea que el pueblo decida, con él se competirá. Correcto. Paula Narváez, psicóloga, por supuesto, una tremenda trayectoria política, ex ministra de Estado, una mujer, ¿cierto?, que ha estado al servicio desde el Partido Socialista siempre con respecto al tema de los derechos humanos, principalmente derechos sociales, y lo que tiene que ver también desde el punto de vista, desde la lucha con respecto a un país mejor. Agradecerle también a sus periodistas, Claudio Pérez, Francisco Fascur, porque siempre usted ha estado dispuesta a estar en luz verde, y hay que decirlo, aquí en Radio Valparaíso, como dijo usted, es importante hacer territorio. Le mando un abrazo, que llegue bien a Santiago. Chao, chao. Un abrazo, Claudio. Hasta luego. Buenas tardes.